Hola, buenas tardes. Pues frías y buenas tardes, por lo menos acá en desde las distintas sedes que hemos tenido para estar transmitiendo. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos han estado acompañando en estos días, en este día, miércoles 18 de noviembre. Ya se nos está acabando este 2020 tan particular. Ya es la 1:07. El día de hoy estaremos en esto que hemos denominado la jornada de orientación juvenil en línea, que tiene el propósito de seguir haciendo llegar información, actividades a todas las unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional a través pues de su jefatura y de su subdirección, de las direcciones de servicios educativos e integración social, de las jefaturas de departamento de servicios educativos y, por supuesto, de las actividades que se hacen en materia de orientación juvenil. Como lo hemos venido señalando desde hace varias intervenciones que hemos tenido, las líneas de trabajo con las que ahora estamos operando en general o con las que estaremos operando, pues es la salud sexual y reproductiva. Estaremos operando también bajo la línea de adicciones, bajo la de desarrollo académico y profesional y me falta una, salud mental. Bueno, en el marco de esas cuatro líneas de trabajo, el día de hoy estaremos atendiendo el tema de prevención del embarazo, que esperamos que pueda ser de su interés y hacerlo además pues cercano, hacerlo agradable, y si de plano esto está de flojerita o si no les gusta o está de mucha apatía, pues háganoslo saber, como lo hemos comentado también a través de nuestras redes sociales, a través del correo electrónico orientacionjuvenil@ipn.mx. Las redes sociales las pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube que pueden visitar. Y bueno, antes de entrar al tema que tenemos y que nos ha preparado nuestro compañero, el maestro Iván, pues vamos a vamos a compartirles una serie de información que viene además muy a colación el día de hoy. Se trata de dos campañas que se han emitido por parte de la SEP para erradicar y trabajar al respecto de la erradicación de la violencia sexual contra niñas y adolescentes, y también una campaña sobre prevención que en parte está también dirigida hacia la prevención en materia de embarazo y en materia de salud sexual. Esperamos que pueda ser de su interés, esperamos que pueda ser también algo que puedan compartir con sus compañeros y con sus compañeras, con sus docentes, si es que también así les parece pues necesario, ¿no? Y también de docentes hacia el alumnado, para los papás y mamás que nos puedan estar acompañando, pues también creemos que puede ser de su interés. Vamos a compartirles a continuación una serie de audios primero y después compartiremos una presentación. Al terminar la presentación entraremos ya con el tema que que nos va a compartir el maestro. Bien, pues vamos a continuar. Vamos a compartir lo siguiente.
Bien, pues espero que se haya podido escuchar. Si no se escucha, bueno, podremos verlo también al final de la presentación. A continuación, vamos a ver la siguiente presentación. Bien, pues muchas gracias a nuestro compañero Omar, que nos ha estado apoyando detrás de toda esta transmisión y detrás de todas las transmisiones que hemos estado haciendo. Pues bueno, vamos a entrar en materia, vamos a entrar ya con un compañero que nos ha estado también acompañando, valga la redundancia, durante este trayecto de la jornada de orientación juvenil en línea. El maestro Iván es uno de las personas que realiza tareas de orientación juvenil en el Instituto Politécnico a través de la Dirección de Apoyos a Estudiantes en el CAP Santo en el CAP Zacatenco, en lo que antes, en donde antes se podía desempeñar. Ahora estamos pues haciendo estas funciones a distancia, estamos haciendo todo este trabajo de alguna manera para que pueda seguir llegando información a ustedes. Me voy a escuchar otra vez reiterativo y pues esa es la intención. Necesitamos también que nos indiquen si estos temas están siendo de su interés, si hay algo que modificar, si hay algún otro tema que crean que es necesario revisar, que es necesario plantear. Y eso lo van a saber pues en parte porque pueden consultar el canal de YouTube donde hemos tenido o donde tenemos ya el material grabado para que lo puedan consultar las veces que crean necesarias. Bien, pues ya sin más preámbulo, maestro Iván, pues buenas tardes, esperamos que esté bien, usted y su familia, esperamos que también la familia de todas las personas de quienes nos acompañan, pues estén bien. El día de hoy nos va a presentar el tema de prevención del embarazo. Tema bastante recurrente. Se ha pensado mucho que es un tema que es necesario controlar, que se ha pensado mucho que es un tema que es necesario hablar, un tema que sí sabemos que, por qué mencionar, sobre todo con población adolescente y juvenil, pero eso a lo mejor lo sabemos quienes nos dedicamos un poco al asunto de la salud mental, de la orientación, al campo médico, a las ciencias de la salud. Pero, ¿por qué hablar el día de hoy, Iván, o por qué es necesario estar hablando constantemente de prevenir un embarazo? Porque incluso vamos a aprovechar la presentación de las campañas el día de hoy, ¿por qué incluso pensar en campañas para prevenir el embarazo en adolescentes y en jóvenes? ¿Qué nos puede compartir? Bienvenido el día de hoy. Gracias, Alberto. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Fue un placer estar acompañante y gracias a las personas que nos están acompañando. Pues es para el bienestar de las personas, ¿no? O sea, la prevención de un embarazo permite alcanzar metas, permite alcanzar objetivos, sobre todo si hablamos en población juvenil o en población estudiantil. Y sobre todo permite proyectar, ¿no?, hacia un futuro con mejores condiciones. No con esto, no con estas palabras estoy o quiero estigmatizar a las personas jóvenes que han tenido o han salido embarazadas, ¿no? Pero está bien documentado desde
diferentes investigaciones en nuestro país y en otros más acerca de la importancia de la prevención para el bienestar de la población. Entonces, para eso es importante, ¿no? Y también pues, para que nuestros estudiantes del Instituto Politécnico pues, puedan alcanzar su objetivo, en el caso de los estudiantes de vocacional, pues de terminar su vocacional, y nuestros estudiantes de nivel superior, posgrado y doctorado, pues alcanzar sus metas, ¿no? Entonces, un embarazo es una responsabilidad que pues lleva a muchos, muchos años de responsabilidad, no solamente el embarazo, sino lo que conlleva una vez que la persona haya nacido, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Y sobre todo, pues para tener también calidad de vida. Entonces, creo que para eso es importante. Y bueno, pues me gustaría centrarme mucho en esta plática, en lo que es importante para la prevención. Entonces, no sé si tengas alguna otra pregunta, sino para poder iniciar. Antes de comenzar, Sí. si usted es estudiante y nos está escuchando o nos está viendo, y agradecemos ante todo la compañía y el interés que puedan tener al respecto del tema, más en un asunto y en medio de una pandemia donde el lazo o el vínculo con otra persona pues se ha visto un tanto mermado, porque ya no nos podemos acercar al parecer con tanta confianza como antes nos podíamos acercar, y durante esta transición de adolescencia y juventud pues tampoco, ¿no? O por lo menos está más señalado o más vigilado. Pensaba, y solamente hago este paréntesis, Iván, para invitar a todas las personas que nos acompañan a que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, que nos hagan llegar también alguna reflexión que nos quieran compartir, algún testimonio, si es que también lo quieren hacer. La idea, como lo hemos venido señalando en otras ocasiones, pues es que esto se nutra, pero también a partir de las intervenciones que ustedes puedan tener. Entonces, por eso es importante que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas al chat, ¿no? Ahí las estaremos leyendo, estaremos intercambiando comentarios y opiniones con el maestro Iván. Claro que vamos a dar espacio para que vaya haciendo ahí su exposición, y, insisto, la idea es poder también retroalimentar con las preguntas y comentarios que ustedes nos puedan hacer. Ya nos ha comentado Iván que parte de la intención o la importancia de hablar de prevención del embarazo es para que las personas, hombres y mujeres, puedan, entiendo, prever un proyecto de vida, puedan prever un momento en el que ocurre algo como un embarazo, y puedan prever, considerar los estudios, considerar el trabajo, considerar la familia. Ahí voy entendiendo esto, también lo pongo sobre la mesa para que nos vaya haciendo ahí los señalamientos. ¿Y por qué? Ya nos ha dicho, es importante hablar de prevención del embarazo para tomar en cuenta esas cosas. Ok, ¿y por qué o para qué y cómo? Sobre todo cómo, voy a ponerlo así. ¿Cómo hablar de prevención del embarazo con la población adolescente y juvenil cuando es en esa transición o cuando es en ese momento de la vida donde creo, y también se sabe, esa inquietud y esa uh, impulso, lo voy a poner así ahorita, ese impulso por estar con otra persona, por conocer a otra persona, por relacionarse erótica y afectivamente con otra persona, empieza o es más, no empieza, porque empieza desde hace mucho, pero donde es más intenso, porque son nuevamente otros acercamientos que no se conocían, que no se tenían. ¿Por qué y cómo hablar de esto, que al final es hablar también de sexualidad, con los jóvenes? ¿Y cómo? ¿Cómo le hacemos? Pues hablarlo como el Departamento de Orientación Juvenil lo ha hecho en esta pandemia, abriendo espacios, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Abriendo espacios, convocando a los compañeros estudiantes, a las compañeras estudiantes, para informarnos, para informarles, para compartir conocimiento. Creo que eso es lo más importante. El problema no es que se relacionen erótico afectivamente, sino que sepan cómo se pueden relacionar erótico afectivamente, pero con la
prevención necesaria. O sea, es que se vale, es que se puede, pero el objetivo no es un embarazo. El objetivo es conocer, es explorar, es pues quizás investigar, conocer, seguir conociendo, potenciar el erotismo, los afectos, pero el objetivo no es un embarazo. En este momento se están llevando a cabo pues miles o millones de encuentros eróticos, ¿no? Y muchos de ellos no tienen el objetivo o el fin último de traer una persona a este mundo, ¿no? Entonces, creo que lo mejor y la mejor forma de hablarlo es así, como cualquier tema, ¿no? Y sobre todo, dándoles mucha información. A mayor información, el objetivo que deseen plantearse algunas personas o que se plantean, seguramente lo van a conseguir. A menor información, el objetivo obviamente va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, creo que es importante verlo desde este enfoque, ¿no? Desde la información, desde el conocimiento, claro, siempre desde el conocimiento basado en la ciencia, sin prejuicios sin prejuicios y sobre todo con esta posibilidad de dialogar y de conocer las inquietudes de nuestros compañeros estudiantes, ¿no? Y sobre todo, como decías al principio, pues que también manden temas, ¿no? Porque también a lo mejor nosotros pensamos que esto podría ser un buen tema y a lo mejor ellos tienen mejores propuestas que nosotros y escucharlos, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí, desde verlo como esta posibilidad de dialogar, de compartir conocimientos, de información, para que ellos puedan obtenerla y empiecen a utilizarla. La información, el conocimiento son herramientas muy importantes hoy en día, ¿sale? Entonces, yo creo que esa sería mi respuesta. Ok, pues lo empezamos a escuchar y ya sabe, si nos está escuchando y si nos está siguiendo a través de esta transmisión y usted está interesada en el tema de la sexualidad y no quiere traer a más personas al mundo, pues quédese ahorita con nosotros para ver qué nos va a contar el maestro Iván. Adelante, maestro. Claro que sí. Gracias, Alberto. Bueno, pues vamos a ver en este conversatorio, voy a dividirlo en tres momentos, ¿no? Lo que es la prevención, qué significa, ¿no? ¿Qué significa la información, el conocimiento? También la prevención en jóvenes, en familia y escuela. Luego pasaríamos a un segundo plano, que es los factores, ¿no? ¿Cuáles son los predisponentes asociados el inicio sexual en México, ¿no? Y por último, los anticonceptivos. No voy a entrar a profundidad en cuanto a los anticonceptivos, voy a verlo de manera somera, pero si ustedes están interesados y les gustaría recibir una plática de puros anticonceptivos, pues sería cuestión de que se pudiera programar y que ustedes la pidieran, ¿no? Entonces, esos, digamos, los tres momentos en este conversatorio. Yo creo que sí, Entonces, podríamos dar un siguiente, por favor. amplio para tener, incluso con más detenimiento, ir métodos por métodos para que quede más, pues más explicado o con más tiempo, ¿no? Hoy vamos a concentrar, Claro. como usted dice, en esto y bueno, dejaremos el tema de métodos anticonceptivos para una siguiente sesión, por supuesto, en Sí, donde... porque da para mucho y entonces, digamos, es parte de esto, para que ustedes sepan cómo utilizarlos. No todos los anticonceptivos son para todas las personas y ver cómo esta parte, ¿no? Y quizás también invitar a algún médico que nos pudiera también apoyar en esta parte y verlo de esto, ¿no? Entonces, estos son los tres momentos en el conversatorio que vamos a estar viendo, ¿sale? Siguiente, por favor. Entonces, me quiero ir precisamente al origen, ¿no? Siguiente en diapositiva, que tiene que ver con la palabra prevención, ¿no? Y de acuerdo a la RAE, la Real Academia de Lengua Española, su definición de prevención es, uno, acción y efecto de prevenir, ¿no? Acción y efecto de prevenir. Lo que buscamos es prevenir. Lo que ustedes también buscan es prevenir. Al estar en contacto, al erotizarse, al hacer su derecho de compartirse con alguien más, lo que buscan es precisamente prevenir un embarazo. Salvo que alguno de ustedes jóvenes, ustedes compañeras, compañeros, en este momento quieren aventarse la responsabilidad de traer una personita, pues adelante, ¿no? Pero pues tendrán que tenerlo bien claro y bien consensuado, o sea, y sobre todo, con cuántos recursos cuentan, con cuánto tiempo cuentan, si están dispuestos a seguirse preparando, porque no nada más es de traerlo, sino es seguirse actualizando, ¿no? Por eso es el hecho de prevenir, ¿no? Y segundo, ¿no? La segunda definición es en cuanto a la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo y ejecutar algo, ¿no? Entonces,
un encuentro erótico, un encuentro sexual, tiene un riesgo por precisamente el embarazo y también tiene otro riesgo, que es las ITS, que también puede ser otro tema más que podríamos tocar, ¿no? Para que ejecuten algo, ¿qué? La prevención. Entonces, que quede bien claro, porque a veces hablamos, decimos, pero no tenemos bien claro cuáles son el significado de las palabras que utilizamos. Entonces, para mí es muy importante tener bien claro esto, es prevenir, tener la disposición, prepararme anticipadamente, no a la mera hora. Si yo me preparo anticipadamente, seguramente la experiencia que viva se va a acercar más a lo que yo esté planeando, que a diferencia de que no me anticipe, no me prepare y seguramente puedo correr muchos riesgos. ¿Vale? Siguiente diapositiva, por favor. Y continúo con esta parte. Información es la acción y efecto de informar. O sea, es la comunicación o adquisición de conocimientos. Aquí vamos a compartir conocimientos, ¿sale? Que les van a permitir a ustedes ampliar y precisar lo que ya poseen, porque también ustedes son expertos en algo, ustedes ya traen experiencia. Y esa experiencia, junto con la información, el conocimiento y la prevención, pues les va a permitir acercarse más a lo que ustedes desean, que quizás o de acuerdo a sus necesidades, pues es compartirse eróticamente sin traer una persona del mundo, porque ese es el derecho que ustedes tienen, ¿sale? Entonces, esto es muy importante. Siguiente, por favor. Por último, en cuanto a estas definiciones de las palabras, es conocimiento. Y el conocimiento es acción y efecto de conocer. Y una vez que ustedes tengan precisamente esta información, este conocimiento, ustedes decidirán qué quieren hacer con ello. Poner la atención, no poner la atención, pasarlo de alto, tomarlo muy en cuenta para que ustedes puedan disfrutar de algo que tienen derecho, que es de su erotismo y de su sexualidad y compartirlo con alguien, pero siempre con estos elementos, ¿sale? Siguiente, por favor. Entonces, ¿pero qué hablamos? ¿De qué información? ¿De qué conocimiento? ¿No? ¿De qué prevención? Bueno, pues del conocimiento de mí, ¿no? De mi valoración personal, o sea, ¿cómo me evalúo yo? ¿Cómo me estoy sintiendo yo? Desde una valoración personal positiva o negativa, ¿no? Desde el cuidado de mi cuerpo o desde el no cuidado de mi cuerpo. O sea, son tres elementos que son muy importantes en el autoconocimiento, ¿sí? Luego sigue la sexualidad, ¿no? De mi autoerotismo y creencias acerca de este autoerotismo. Algo que pasa muy seguido en la consulta que tengo ahí en el Instituto Politécnico y en la consulta privada, que es este desconocimiento de mi valoración personal o este nulo conocimiento de mi valoración personal y del cuidado de mi cuerpo. Hay personas jóvenes y hay personas adultas, no tan adultas, bueno, adultas maduras, que no conocen partes de su cuerpo. Soy claro y soy específico. Hay mujeres que no conocen su vulva, hay mujeres que no conocen sus genitales, hay jóvenes, hay mujeres jóvenes que no conocen sus genitales. Entonces, es interesante porque si me voy a compartir con alguien, desconozco del funcionamiento y del adecuado manejo o saber qué es lo que me gusta o qué es lo que no me gusta. Por eso la importancia del conocimiento. Y si este viene de mi autoconocimiento, pues esto genera precisamente que yo pueda decir que me gusta. Les comento, es como, voy a hacer una analogía, es como comprar un celular, vienen las instrucciones, pero no leemos las instrucciones. Creemos saber cómo se utiliza, pero no le podemos sacar el potencial de este celular y sobre todo que ahora vienen súper inteligentes, ¿no? Y que ellos solitos se actualizan. Cosa interesante, ¿cómo es posible que las nuevas tecnologías se actualicen y nosotros no podemos actualizarnos en este sentido? Por eso la importancia de este autoconocimiento, de mi valoración personal, de mi cuidado de mi cuerpo, de mi autoerotismo y de las creencias, porque también es importante cuestionar algunas creencias, como esta parte que sigue replicándose, ¿no? Algunos papás siguen comentando que ellos se pueden dar cuenta cuando sus hijos inician su vida sexual. ¿Y cómo? Pues porque dicen que hay un pequeño, que las caderas se ensanchan más
o que puede haber una situación en la que ellos se pueden dar cuenta de algo, ¿no? Y perdón, pues salvo que la persona no lo diga, pues es muy difícil adivinarlo o predecirlo, ¿sale? Y bueno, lo segundo es métodos anticonceptivos, ¿no? ¿Cuál me conviene? ¿Cómo utilizarlo? ¿Cuánto cuesta? Este es bueno para mí, las pastillas son buenas para mí, el DIU es bueno para mí, el implante es bueno para mí. ¿Qué método puedo utilizar de acuerdo a mi edad, a mi presupuesto y si sé utilizarlo? Eso es muy importante. Entonces, fíjense la importancia de este autoconocimiento, de este conocimiento y de esta información de mí. Por eso se parte, por eso es la prevención. Y la prevención tiene que ver con un autoconocimiento y conocimiento de estos elementos. Y bueno, por último es tomar decisiones informadas. Cuando tomo decisiones sin información, seguramente se va a alejar de la meta o el objetivo que yo quiero. Pero en cuanto a tenga mayor información, mis decisiones se van a ir acercando a lo que yo he planeado o lo que yo quiero acercarme en cuanto a mis objetivos. Entonces es fijar prioridades, ¿no? Elegir, responsabilizarme de las consecuencias positivas o negativas. Por eso es muy importante estos elementos que me van a permitir entonces tomar decisiones informadas. Nos preguntaban en otras conversatorias, ¿cuál es la mejor edad para iniciar mi vida sexual? Bueno, pues la mejor edad es cuando tú tengas la información que estamos proponiendo aquí, para que entonces tú puedas tomar una decisión informada. Y claro, siempre y cuando que también el inicio de tu vida sexual sea consensuada, y si tienes esta información, créeme, seguramente lo vas a disfrutar y lo vas a pasar muy bien. Y vas a integrar esa experiencia de vida como algo placentero y no como algo displacentero. Siguiente, por favor. Además, tenemos, Entonces, tenemos... Sí, pero, perdón. bueno, Iván, pero hay, además, ahora que lo comentaba, creo que también y tendremos que ir haciendo ahí anotaciones porque podríamos dedicar todo un conversatorio completo a platicar acerca de los mitos y además también acerca de los Así es. conceptivos. Entonces ya ven, Justo, tú pon fecha, Alberto. así es, por eso estudiantes, por eso es importante que también nos hagan ahí sus comentarios y sus dudas, porque pues así es como uno se va dando cuenta de qué más cosas puede ir, qué más cosas se pueden, qué más temas se pueden ir planteando, ¿no? Ya tenemos algunas preguntas, ahorita las voy a reservar un momento en lo que continuamos con la prevención, porque creo que en otro momento podrán entrar más de acuerdo a la exposición. Además, bueno, solamente ahí hacer la acotación. Lo que nos está comentando entonces Iván es que para pensar en el asunto de la prevención del embarazo, pues es necesario pensar en el asunto de la sexualidad y cuando pensamos en el asunto de la sexualidad es necesario pensar en el conocimiento que uno tiene de uno mismo Así y es. pensar en las condiciones en las que uno quiere elegir o no algo. Ah, pues es un asunto bastante complicado, pero también un asunto en el que creo, pues toda la responsabilidad recae en uno, porque eh, ¿cómo está el asunto de que para tener relación con otra persona de manera coital, lo voy a poner así el ejemplo, necesito conocerme y necesito conocer información y necesito tomar decisiones? Es un asunto de mucha responsabilidad. Uh-huh. Y lo pongo así porque contrario a lo que nos suelen decir o a lo que solemos escuchar, o incluso hasta lo voy a poner así, a lo que solemos decirle a los adolescentes o a los niños, creemos que la información y la responsabilidad es de la persona que tenemos enfrente. Pues no, también es nuestra, ¿no? Es nuestra y es importante ahí precisamente lo que acabo de mencionar, la información, el conocimiento y el autoconocimiento de mí, ¿no? Y de los elementos que en algún momento pues tenga que utilizar para tomar esa decisión. No es lo mismo tener esta información o este autoconocimiento o este conocimiento de mí a no tenerlo. Vuelvo a repetir, hay hombres también que no saben limpiarse precisamente, no le dan la limpieza adecuada a su cuerpo. Hay hombres que no retraen el prepucio para poder limpiarse
correctamente el esmegma que genera en las glándulas que están en la aureola del glande del pene. Y eso, pues en algún momento puede generar algún tipo de infecciones. Y bueno, que si no se conoce, si no se habla, pues obviamente, pues también eso genera, pues previamente, antes de un encuentro erótico, pues infecciones de otro tipo, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Por eso el adecuado mantenimiento de nuestro cuerpo, la higiene de nuestro cuerpo, que es muy importante. Entonces, parecería que esto ya desde primaria o desde preescolar o lo tendríamos, ¿no? Pero la verdad es que, pues sí, vuelvo a repetir, pues no se da el suficiente, digamos, interés en esto y pareciera que ya lo saben. Y pues no, vuelvo a repetir, hay mujeres que no conocen su vulva, nunca la han visto, o sea, y esa es la parte, o sea, que puedan las personas conocer su cuerpo, conocer qué les gusta qué les gusta que les acaricien, o sea, qué parte de su cuerpo es más sensible, porque vuelvo a repetir, en otros conversatorios estamos tan genitalizados que pensamos que finalmente con introducir el pene, ¿no? En el puro coito, pues es meramente suficiente, ¿no? Hay que llevar todo, pues precisamente todas unas acciones en cuanto al reconocimiento, al cachondeo, al escarceo erótico, que permite precisamente otra forma distinta. Es una forma de globalizar, ¿no? Los chavos la conocen muy bien porque es a veces la única forma que tienen para poder, o que tienen de iniciar sus encuentros o sus escarceos eróticos. Pero creo que tendríamos que llevarlo más y explorar aún más y dejar al último, como si fuera la cereza del pastel, la parte del coito, ¿no? Poder integrar, poder globalizar para que entonces podamos conocer más y podamos darle más, más interés a otras áreas del cuerpo, ¿no? Y creo que también sería una forma de prevención, pero bueno, esa ahorita no me adelanto, ¿no? Entonces, pues sí, tendría que ser desde ahí, ¿no? Desde este autoconocimiento. Y bueno, sí, perdón. Muchachos y muchachas, vayan haciendo notas mentales de todos estos temas porque ya Iván nos va comentando autoconocimiento, responsabilidad, autoerotismo que ha denominado esto, vamos a meter hasta más temas, autoestima, Sí. ¿cómo vamos? Autoconocimiento, autoestima, responsabilidad. Escarceos eróticos también puede ser, ¿no? Pero sobre todo pensaba en esto último que decía usted, cómo hacer o cómo saber si algo me gusta o no, si no conozco lo que me gusta o no. O sea, para empezar, ese es todo un tema, ¿no? Y yo les decía muchachos y muchachas, pero sabemos que también nos escuchan papás y mamás, pues también vayan tomando nota. Esto nunca está de más, ¿no? Docentes también, todos estos temas los estamos haciendo con la intención de que la gente pueda tener más elementos para pensar en algo de su vida, ¿no? Y esperamos que esto pueda funcionar de esa manera. Ya nos va poniendo ahí muchos temas sobre la mesa, autoconocimiento, el erotismo, la responsabilidad de mi cuerpo, de mis sensaciones, de lo que imagino, de lo que creo que puede ser. ¿Qué más hay que poner sobre la mesa, Iván? Sí, bueno, en cuanto a la prevención, hablamos de una prevención integral, donde van a actuar muchas personas, ¿no? La familia, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Y bueno, es muy importante el poder tenerlo así en cuenta. O sea, necesitamos muchos aliados, necesitamos muchas aliadas para la prevención. Y entonces la propuesta, esta es una propuesta de Guatemala, que se hizo en el gobierno guatemalteco y donde precisamente habla acerca de esto, ¿no? De cómo varios actores necesitamos trabajar al unísono para poder entonces generar la prevención de embarazos. Uno de ellos es la familia y los jóvenes. La familia precisamente también como dador de información, eh, como dador de información y los jóvenes también con su propia información de este autoconocimiento, ¿no?
Pero también en esta parte de la familia, pues están involucrados los padres y madres, así como otros familiares. Recuerden que no siempre la familia es convencional, sino que puede ser la abuelita, puede ser la tía, el tío o los que integren, los hermanos que integren esa familia, ¿no? Y bueno, también hombres y mujeres que forman parte de los jóvenes y de la propia comunidad, pues bueno, la misma comunidad que pueda integrar espacios donde se pueda hablar de esto. Y las instituciones, en donde entramos, pues, no solamente las educativas, sino otras instituciones, hasta las gubernamentales, con los programas y políticas públicas y sociales con respecto a la prevención. Y bueno, también nosotros, en esta parte con los jóvenes, pues como Instituto Politécnico, abrir estos espacios, el sector salud y también las ONGs, que son partes importantes de nuestra sociedad y que gracias a ellos se han impulsado grandes políticas públicas con respecto a la prevención. Había una pregunta que decías acerca de las mujeres. No la entendí, si me la pueden volver a replantear. La leí rápido, pero para que les pueda dar contestación cuando pueda, ¿sale? Y Oye, siguiente diapositiva. Eso como un aspecto general, ¿no? En cuanto a la prevención. Y bueno, de lo que hablaba, ¿no? De los jóvenes, del conocimiento, del autoconocimiento, de la aceptación y del respeto. Eso es muy importante. Tiene que ver con tiene que ver precisamente con la parte de aceptar este cuerpo, porque también el problema que tenemos es la presión de de los grandes medios de comunicación, en donde nos imponen un solo estereotipo de belleza, ¿no? O un estilo de cuerpo, ¿no? Entonces, es muy importante el poder aceptar este cuerpo que tengo. O sea, no, el cuerpo no, el cuerpo es asimétrico, o sea, hay partes de nuestro cuerpo que están un poquito centímetros más largas que otras, ¿no? Los pechos de las mujeres no son simétricos, son asimétricos y eso no significa que estén mal, ¿no? Que no sean vistos como, o que no sean vistos precisamente como defecto el que un pecho esté más grande o más pequeño, que tenga otra forma. No, es parte de esto, o sea, hay una parte de nuestro cuerpo, la propia cara, o sea, tenemos unos pequeños centímetros, milímetros más grande que la otra, ¿no? Y esto es muy importante, por eso es la aceptación de mi cuerpo. Claro, estoy hablando de un cuerpo joven, ¿no? No todos van a tener esos estereotipos o esas características, pues porque no todos tenemos esas. Somos tan diferentes, somos tan diversos, ¿no? Y el respeto a nuestro cuerpo, que también es muy importante, ¿no? Y bueno, en cuanto al erotismo, la ternura creo que es muy importante. Y las caricias. Los hombres nos hemos olvidado de la ternura y de las caricias. Y nos cuesta mucho trabajo expresarlas. Entonces, por eso la importancia de este conocimiento, para entonces poder compartir y generar nuevas formas de erotizarnos. Vuelvo a repetir, el coito como el pastel, como la cereza del pastel, que sea como eso último, que podemos generar otras formas y que podemos empezar a trabajar y construir otras formas para autoerotizarnos, ¿sí? Siguiente, por favor. voy a hacer ahí un paréntesis nada Sí. más porque hay un comentario, un señalamiento que nos hacen acerca de que el tema, me parece que por los colores de una de las presentaciones de la diapositiva se entendió que la ayuda o la asesoría o incluso esta actividad está dirigida solamente a mujeres. Bueno, No, estamos haciendo la aclaración de que no es así. Además, no. voy a señalar también que es necesario siempre como ustedes lo comentan incluso, siempre invitar a hombres y mujeres a hablar de estos temas. Claro. Aunque puede haber percepciones distintas acerca de cómo llevan a cabo ciertas cosas en hombres o en mujeres, al final, como bien lo ha comentado Iván, esto de lo que estamos hablando se trata de ambas personas, ¿no? O sea, Sí, no. de hombres y mujeres. ¿Cómo hay diferencias en algunas cosas? Bueno, de eso lo podremos hablar en otro momento, pero insisto, el tema está dirigido para hombres y mujeres Sí, eh, por supuesto. y la intención es que pueda llegar pues
a hombres y a mujeres, no solamente a mujeres. Bueno, ese solamente era un pequeño paréntesis, Iván. Gracias. Sí, entonces está hablando precisamente de esta prevención, o sea, los jóvenes con este conocimiento de autoconocimiento, de aceptación y respeto hacia su cuerpo y del autoerotismo hacia la ternura y las caricias, generará otras formas de relacionarnos desde lo erótico, desde lo afectivo, ¿no? Luego viene la familia, ¿no? En cuanto a las fuentes de información, la familia debe tener una mayor participación en la educación sexual. Es muy importante, ¿no? Ya que los jóvenes pues parten de este espacio, de esta institución, y es ahí donde se adquieren los valores que han de guiar su conducta. Y los valores se enseñan con el ejemplo. Por eso es importante involucrar a estas instituciones, a la familia, en donde podamos tener también la participación de los papás y que como papás nos podamos actualizar. Es muy importante, o sea, no es solamente tenerlos, no es solamente pues ya los trajimos y pues a ver, que Dios nos ayude. Pues no, es ir acompañando a nuestros hijos en cada una de las etapas y nosotros actualizarnos de tal manera que podamos ir acompañando en cada una de las etapas. Así como fue en el preescolar, así como fue en la primaria, así como fue en la secundaria, pues también en la preparatoria, universidad, y quizás cuando ellos, si es que deciden formar una familia o tener descendencia, pues también poder actualizarnos. Y esa es esa es la parte que creo que como familia, como papás, nos hace falta, actualizarnos. Entonces, es muy importante porque de esta manera también podemos prevenir. Y claro, los valores se enseñan con el ejemplo. Y la educación sexual se enseña con el ejemplo. Entonces, es muy, muy importante esto, ¿sale? Y saber que no hay una familia única. Tenemos formas diferentes de familias. Por eso los dibujos aquí. No es la familia solamente convencional, sino hay diferentes formas de familia y todas son válidas. Todas tienen derecho a lo mismo que una familia convencional. ¿Sale? Siguiente, por favor. Seguimos con lo mismo en la parte de la prevención. La escuela, sin duda, como este espacio que se tiene que aprovechar. Este es un espacio de la escuela, ¿no? Ya que, dada la necesidad, ¿no? Y el valor que tiene la información a estas edades, va a ser un elemento para la prevención. Por eso, la verdad es que es muy importante, nunca lo habíamos hecho y creo que son de las oportunidades que nos está dando la pandemia, el de poder abrir estos espacios, y eso lo celebro. Y esto finalmente es un reconocimiento al instituto y a la jefatura de orientación juvenil que abre estos espacios que anteriormente, pues teniendo los espacios, pues no lo habíamos como valorado o no se había valorado. Entonces, la verdad es que la pandemia nos permite abrir estos espacios donde podemos discutir, donde podemos compartir, donde ustedes pueden rebatir, pueden cuestionar, y creo que eso es lo más importante. Aprovechar esos espacios como elementos de prevención y la protección de intereses de nuestros jóvenes del Instituto Politécnico Nacional y que nos permita precisamente una educación integral de la sexualidad en donde les podamos proporcionar precisamente información, conocimiento para que ustedes puedan vivir una vida sexual plena y responsable. Que ese es el objetivo de la prevención, que ustedes puedan vivir una vida sexual plena y responsable. Ese como nuestro objetivo, ¿no? Siguiente, por favor. Y finalmente, bueno, la educación es como una variable clave en la explicación y transformación de fenómenos relacionados con la salud reproductiva, ¿no? Es muy importante, y ahorita lo vamos a ver en algunas diapositivas, la importancia de la educación que va a permitir transformar. Educar para transformar. Es el lema de una universidad, de mi universidad, la Universidad Pedagógica Nacional, donde tuve la posibilidad de estudiar una especialidad precisamente en educación sexual, ¿no? Educamos para transformar, ¿no? Y la educación como un instrumento importante para lograr la conservación y el restablecimiento de la salud individual, ¿no? La educación como instrumento para la conservación y el restablecimiento de la salud individual, ¿no? Y también de nuestra comunidad, ya que esto va a ejercer una influencia sobre los conocimientos, criterios, convicciones y motivaciones y actitudes de las personas, de los individuos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la educación sexual va a ser un proceso vital en el cual ustedes adquieran y transformen o transformemos de manera informal o formal
conocimientos, actitudes y valores respecto a la sexualidad. ¿Cómo veo mi sexualidad? ¿Qué me dice esto que estoy viendo? ¿Cómo me interpela? ¿Cómo me cuestiona? ¿No? Con respecto a esto. Y bueno, cómo se va a manifestar desde los aspectos biológicos hasta los relacionados con la reproducción, ¿no? El erotismo, la identidad y la representación, las representaciones sociales, ¿no? ¿Cómo me sitúo yo como joven del Instituto Politécnico Nacional ante mi sexualidad y cómo lo interpelo? ¿Qué puedo exigir a mi instituto para que pueda darme un acompañamiento en donde yo pueda generar conocimiento? Y este es un espacio donde proponemos eso. Siguiente, por favor. Entonces, se trata de proveer un acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva a la población joven estudiantil. O sea, este es un efecto de la educación sexual, el proveer servicios de salud sexual y reproductiva a ustedes, porque es un derecho que ustedes tienen. Siguiente, por favor. Entonces, un elemento importante, un dato importante. ¿Cuál creen que es el inicio sexual en México? ¿Cuáles son la edad en que se inicia la vida sexual en los jóvenes? Bueno, en comparación con otros países, el calendario de inicio sexual en México es más tardío. ¿Cómo más tardío? Sí, tenemos un promedio, hay un promedio. Oye, pero hay embarazos adolescentes. Sí, pero estamos también hablando de un fenómeno y una situación en la que estamos viendo que esos embarazos en personas más jóvenes, estamos hablando de 14 a 12 años, también tiene que ver por el abuso y la violencia sexual que se vive en algunas comunidades, algunas casas. Entonces, ese es un fenómeno que ya se está estudiando. Pero esta investigación, que es una investigación cubana, donde precisamente habla de la comparación de 6 países en América Latina. Uno nos muestra que las proporciones de mujeres que tuvieron su primera relación sexual antes de los 16 años y antes de los 19 años son mayores para países como Colombia o Guatemala. O sea, en México es entre 16 y 19 años el inicio de la vida sexual. Estamos hablando de una media, ¿sale? Mientras que en otros países como Colombia y Guatemala son mucho antes. Entonces, es interesante. Entonces, este rango de edad es la población estudiantil que atendemos. Pero es importante también que puedan ustedes saber, pues, cómo está el inicio de los encuentros eróticos en nuestro país, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque entonces necesitamos estar dando esta información, quizás en los primeros semestres, a los primeros semestres de nuestra población que ingresa y seguir manteniendo precisamente este tipo de espacios para poder entonces generar y seguir generando el conocimiento y la información. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver ahora algunos factores que predisponen y que están asociados al embarazo, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con la falta de prevención. Por eso es importante decir, bueno, Iván, ya vamos a entrarle a la parte de los anticonceptivos. Sí, pero es importante entender el contexto para entonces poder entender qué otros aspectos estamos descuidando. No es solamente llegar y darles métodos anticonceptivos, sino poder entender cuáles son las variables y cuáles son los contextos en los que se da este fenómeno, ¿sí? Entonces, uno de los factores predisponentes y asociados son los factores personales. Era lo que decíamos, el autodesconocimiento de mí, de qué me está pasando, por qué de repente tengo tantos cambios emocionales en un mismo día, pues tiene que ver precisamente con esto, con la falta de poder identificar qué emoción estoy transitando, por qué estoy enojado, qué detona mi enojo, mi tristeza, mi miedo. Y ese es uno de los elementos también que nos hemos dado cuenta, o que yo me he dado cuenta en mi práctica profesional, ¿no? La dificultad que tienen muchas personas, ¿sí? Hombres y mujeres, para poder identificar cómo se sienten. Y si no identifico cómo se sienten, pues va a ser muy difícil que pueda decirlo y expresarlo. Si no puedo identificar mis emociones, entonces ¿cómo voy a poder decir qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta en la parte erótica? ¿Y cómo voy a poder definir o cómo voy a poder decidir qué método anticonceptivo o qué puedo utilizar o cuál me conviene? Entonces, eso es muy importante, las cuestiones personales, ¿no? Los factores personales. Luego continúan los factores familiares. La primera institución que va a violentar al individuo va a ser la familia. No porque sea malvada la familia, no, pues porque es que a veces la familia no cuenta con recursos para poder enfrentar situaciones que van pasando en el día a día, en la vida cotidiana. Si tenemos a una pareja
que se forma y que esta pareja en lo personal tiene situaciones diferentes o desencuentros y que en su momento, en su futuro van a construir una familia o van a generar una familia, pues lo más seguro es que reproduzcan eso que cada uno en su momento como individuos fueron generando o fueron reproduciendo. Si en esa pareja se generó violencia, pues seguramente, no es que uno sea divino, va a reproducir violencia. Entonces, si esa pareja reproduce violencia, pues cuando tenga descendencia va a reproducir violencia. Y eso es también uno de los elementos y factores predisponentes y asociados a un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, también el pensamiento mágico, ¿no? No me va a pasar. No, a mí no me va a pasar. Me han dicho que soy infértil. Un doctor me dijo que era infértil, que no podía embarazarme. O luego me han tocado escuchar historias de compañeros hombres. Dicen, no, es que yo no eyaculo y si eyaculo, pues no. También un amigo doctor me dijo que era infértil. Y pues esto pues llega a pasar, ¿no? Pues que pues no, resulta que sí, es muy fértil y que pues que puede embarazar a cualquier persona si no usa condón. Entonces, este tipo de pensamientos, ¿no? Así como otros tantos. Y bueno, también el inicio temprano de la actividad sexual. Son factores que predisponen. Desde que yo empecé a estudiar esta parte de la sexualidad, como estudiante, recuerdo que había estudios de la UNESCO en donde hablaban precisamente de que a mayor información a jóvenes me refiero 12, 13 años, su vida erótica, su actividad sexual tardaba más, porque a mayor información, entonces tienen la posibilidad de tomar decisiones, lo que hablábamos al principio. Entonces, estos son algunos de los factores, ¿no? Y claro, también el desarrollo y embarazo en jóvenes, ¿no? O sea, cómo esto es un factor que predispone a esta situación. Siguiente, por favor. Otro de los factores son ya se los había comentado, las fantasías de infertilidad, el pensamiento mágico, relaciones sexuales sin protección, ¿sí? Por el desconocimiento o por también la falta de recursos, ¿no? Y sobre todo ya mayor tolerancia al miedo a la maternidad. Pues ese como que ya no, pues no me da miedo ser mamá. Pues finalmente en mi casa, pues todas mis primas, todas mis sobrinas, pues han salido embarazadas. Y en la colonia, pues es común ver a jóvenes embarazadas, ¿no? Y entonces, esto es otro de los factores, ¿no? Siguiente, por favor. La falta o distorsión de educación integral de la sexualidad, ¿no? Otro de los elementos, siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Otro de los elementos, se distorsiona la información. Es que un cuate me dijo que un cuate que asistió a un curso que no era así, que era así, que se tiene que tomar esta pastilla, que no pasa nada, que puedes hacer coito interrumpido, que eso no, eso puede prevenir el embarazo. Y entonces, pues esta falta y distorsión de la información en cuanto a sexualidad, pues también es uno de los factores. Y sobre todo también la pérdida de los vínculos familiares, sobre todo cuando hay violencia, ¿no? Cuando no hay este vínculo, también es generador de estos factores, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a entrar a la parte de la anticoncepción. Vuelvo a repetir, no me da el tiempo, ya estoy sobre el tiempo también. La anticoncepción como esta posibilidad de disfrutar de mi sexualidad, ¿sí? Y entonces prevenir, evitar. Siguiente, por favor. Vamos a ver entonces que la toma de decisiones sobre los métodos anticonceptivos generalmente requieren un equilibrio entre las ventajas y las desventajas de los diferentes métodos. No es que los métodos anticonceptivos sea para todos igual, no. Tenemos que ver edad, peso, posibilidad de utilizarlos, o sea, no es lo mismo estarse inyectando que tomar la pastilla. Pero una de las cuestiones de la pastilla es que a algunas personas se les olvida, ¿no? Son de las ventajas y de las desventajas. Este es un solo ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante ver el equilibrio, ventajas y desventajas de los diferentes métodos y que varían de funciones, en función a las circunstancias y las percepciones e interpretaciones individuales. Hay personas que prefieren un implante y no tener problemas de estarse tomando la pastilla, y bueno, ver cuál es la posibilidad de adquirir esto, porque también un implante es caro, pero si ustedes van a la instancia correspondiente, pues obviamente no sale caro, es gratuito, pero esa es la información que hay que compartir y hay que socializar para poder
compartirla. Siguiente, por favor. Entonces, el término anticoncepción se refiere a la prevención de la fecundación. Y era lo que les decía, la distorsión de la información en cuanto a educación sexual es que son abortivos. No, 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 a ver, por eso es importante decir, el término anticoncepción se refiere a la prevención de la fecundación. Lo que evitan los métodos anticonceptivos es la fecundación. Que quede claro, evita la fecundación, evitan este proceso, este elemento, que el espermatozoide pueda entrar y fecundar, ¿sí?, al óvulo. ¿Estamos? Hasta ahí. Siguiente, por favor. Y entonces, la siguiente lámina nos habla de esta información, ¿no? De la distribución acerca porcentual de mujeres de 15 a 49 años que no utilizaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual según la razón de no uso. O sea, este fue en una encuesta del 2018, es la ENADIS, creo que es, sí, la ENADIS del 2018, donde precisamente hablan que no tenían planes de tener relaciones sexuales. Y acuérdense, se trata de prevenir. A ver, si tengo pareja y entonces estoy muy excitada y él también está muy excitado y no tengo un método anticonceptivo, pues lo mejor no es interrumpir el cachondeo ni el escarceo erótico, sino lo que tiene que haber es un autocontrol de que lo único que puede pasar son besos, escarceos eróticos y cachondeo. Nada más. Porque fíjense cómo el 28.4 no tenía planes de tener relaciones y pues por eso no usaron, ¿no? Pues porque no tenían plan. Pues es que no tengo, pues no está planeado. Pues sí, pero si no está planeado, pues entonces respeta eso. Si no lo tienes planeado y no estás prevenida, pues entonces no tengas relaciones, ¿sí? La otra es, fíjense qué alto, ¿no? O sea, bueno, aquí estamos hablando del 2014 y del 2018, ¿no? De los años. El desconocimiento de métodos. Fíjense, en el 2018, 24% los desconocía. Pero es interesante porque en el 2014, pues sí conocía, ¿no? Luego, pues deseos de embarazarse. Bueno, pues aquí, ¿no? Aquí, pues sí tenían deseos, por eso, pues no utilizaron. Otra razón que no dicen y confiaban no quedar embarazadas. Fíjense, o sea, una de cada 10, ¿no?, personas que fueron entrevistadas, pues no me voy a embarazar. Era lo que les decía, ¿no? De los factores. Pues de este pensamiento mágico, no, pues no me va a pasar, ¿no? O como el soldado que va a la guerra que piensa que no lo van a matar, entonces resulta que pues, sí lo matan, ¿no? Entonces, es interesante ver esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en cuanto a las actitudes? ¿No? Siguiente, por favor. Entonces, un criterio muy importante para la selección de anticonceptivos es acudir a un centro de salud, ¿sí? O con un prestador de servicios de salud. Él tiene como obligación darles esta información. No puede tener ninguna actitud negativa y no les puede negar el derecho de recibir esta información, ¿sí? Entonces, es muy importante. Porque entonces el prestador de servicios debe tener conocimientos técnicos necesarios. Eso es muy importante, ¿sale? Que ustedes pregunten, oye, ¿sabes de métodos anticonceptivos? Que no les dé pena. Hagamos común el preguntar cuál es la profesión, cuál es la experiencia, porque es algo que no se pregunta. Ustedes llegan al consultorio y no preguntan, oye, pues tú dónde estudiaste, o sea, ¿qué onda con tu cédula? No se pregunta. Y es algo muy importante. Pues para eso nos preparamos los prestadores de servicios de salud. Por eso, que no les dé pena, ¿sí? Luego, proporcionar la consejería necesaria con el lenguaje sencillo, claro y veraz, sin usar tecnicismos. Eso es lo que ustedes tienen derecho, ¿sí? A pesar de que sean menores de edad, tienen derecho a este trato digno y respetuoso. Y tercero, lograr empatía con ustedes jóvenes e identificar sus necesidades. Vuelvo a repetir, nadie les puede hacer sentir culpables por ir a pedir un servicio que ustedes tienen derecho, ¿sí? Siguiente. Y entonces, igual. Voy a aprovechar Sí. para incluir ya una pregunta que había reservado porque íbamos a tocar precisamente el tema. La pregunta o el comentario, pregunta y comentario nos la hace Arami. Dice, soy una persona joven, ¿qué puedo hacer si me niegan la salpingoclasia por mi edad? Yo, antes de que le dé la palabra, Iván, pensaba en las cosas que ya nos venía exponiendo al respecto de cómo decidir o cómo ante
el tema de la prevención del embarazo, hay que considerar otra serie de cosas, que es el autoconocimiento, el Ujú. autocontrol, la autoestima, el conocer mi cuerpo, conocer mis sensaciones para entonces poder decidir algo, ¿no? Y usted hablaba acerca del proyecto de vida o la importancia del proyecto de vida que Ujú. puede ser tal vez interrumpido por un embarazo no deseado. Ah, antes de que nos proporcione su punto de vista, y bueno, voy a pasar también con otros comentarios, yo pensaría en lo que nos comenta, en lo que nos pregunta Arami, pues considerar esas cosas antes incluso de pensar en un método como la salpingoclasia, que es un método no reversible en algunos casos, que es un método que se considera no reversible y que puede tener otras dificultades, considerar esos factores de los que nos ha hablado también Iván antes de decidir tajantemente por ese método o pensar si hay otros métodos. Ahora, al respecto de si le pueden negar, pues en teoría no, pero también sabemos que hay toda una cultura al respecto del embarazo que puede estar presente en otra etapa de su vida antes de que usted decida. Así de contradictorio como suena, pues así es, ¿no? Voy a hacer algunos comentarios que nos hacen las personas que nos acompañan. Georgina Ramírez, sí sería importante el tema de anticonceptivos, vamos a programarlo. Natalia Hernández, estaría muy bien algún doctor que pueda orientarnos. También vamos a invitar a un doctor de Kenia, de los mitos sería interesante. Y además de interesante sería eh, muy divertido también, porque siempre hay mitos que hacen pensar a uno o incluso dudar de si de verdad eso sucede o eso se piensa. Sí. Pero es de verdad que es interesante, es necesario, pero también va a ser muy divertido hablar de ese tema. También lo vamos a programar. Ya un comentario que habíamos hecho, Ramírez preguntaba que por qué en una diapositiva de prevención integral en jóvenes solamente se dice que la ayuda es a la mujer. Yo creo que hubo ahí una confusión acerca de los colores o el tipo de edición, pero ya aclaramos que no es Sí. así. Andrea, yo digo que no debería de ser por separado tratar estos temas. Es un tema que al final, el día de mañana, vamos a tener una pareja y debemos saber de los dos casos o de los dos lados. Pues sí, ahí es donde debemos incluir a hombres y mujeres en este tipo de temas y esa es la intención también de esto y conocer su punto de vista también a través de sus comentarios. Y ya por último, nuevamente David, pues sí, debería ser un tema general. Ok, bueno, ya hemos comentado algunas cosas al respecto. Creo que el único que podemos volver a retomar, y ahí le pido que nos haga algún comentario, es de la persona que nos dice que ella piensa, que aunque es una persona joven, piensa o considera la opción de la salpingoclasia, ¿no? Yo creo que es muy válido, ¿no? Es muy válido que ella en este momento quiera o opte por ese método, pero hay criterios, ¿no? Entonces, creo que es un criterio en cuanto a la edad, digamos, podría no estar dentro de ese criterio de selección de elegir ese método anticonceptivo que es definitivo. Creo que podría empezar, bueno, desde aquí, ¿no? O sea, con un implante y los implantes tienen una duración de 3 años, continuar, y si ya su decisión es definitiva, pues adelante, ¿no? Que ya pueda acudir a un centro de salud donde pueda solicitar ese servicio. Y entonces, pues, respetar la decisión, que creo que es muy respetable, pero sí sería importante, de acuerdo a esto, pues, probar primero con algunos, sobre todo los que son implantes, que son de 3 años de duración, y después quizás optar esto. Sí, si llega a la clínica a esta edad y pide la salpingoclasia, pues seguramente le pueden decir, bueno, de acuerdo a este criterio de selección, no entras dentro de estos criterios, ¿no? Te invitamos a que reflexiones un poco más acerca de esto, un par de meses, ¿no? O un par de años y que lo puedas hacer. Mientras te podemos ofrecer esto otro, ¿no? O sea, tiene todo el derecho, pero bueno, tendría que en ese sentido, estar de acuerdo qué otros criterios pueden o qué otros métodos pudiera estar utilizando, porque sí, efectivamente, es un método definitivo, ¿no? Lo que comenta acerca
del autoconocimiento, creo que eso es algo que se ha estado reiterando a lo largo de esta presentación. Es decir, uno puede decir, no, es que yo sí estoy seguro de que quiero decidir esto, quiero un método definitivo. Y la pregunta sería, ¿sabe o cómo es que ha llegado a esa conclusión de que sí está seguro, ¿no? Eso Ujú, nos remite nuevamente al tema del autoconocimiento, ¿no? ujú, Ahora, pensando en lo que nos comenta Iván, viene a colación también otra pregunta de Samuel, que nos dice, ¿cuál sería la edad adecuada para la colocación del DIU? Bueno, pues también hay criterios para el DIU, hay recomendaciones para cierto tipo de población para el DIU. ¿Por qué? Pues porque el DIU protege de un embarazo, pero no no, de no hay TS. función sexual, ¿no? Así es. Ahí también habría que tener ciertas consideraciones. Como han visto, muchachos y muchachas y todas las personas que nos acompañan, el asunto atraviesa mucho por el autoconocimiento. Es decir, estoy seguro que lo que estoy decidiendo es lo que quiero, no estoy seguro o sí estoy seguro o cómo es que ya llegué a esa conclusión. Y eso implica pues toda una tarea de reflexión y al final de responsabilidad de saber si lo que quiero hacer es lo que digo que quiero o no, o a lo mejor ya lo hice, pero después me di cuenta que no era lo que yo quería, pues no. Y entonces en función de eso, pues uno va decidiendo cómo quiere cambiar las cosas o no. Pero, como han notado, el autoconocimiento es fundamental para pensar el asunto de la prevención del embarazo, porque antes del embarazo, pues lo que estamos pensando es prevenir no el encuentro erótico o Mm. coital o el encuentro afectivo, no. Estamos hablando del tema de prevención del embarazo porque sabemos, se sabe, porque hay información que nos dice que muchas de ustedes o muchos de ustedes interrumpen sus estudios por un embarazo. Lo que también es cierto es que ocurre con más frecuencia en el caso de las mujeres que interrumpan sus estudios en comparación con los hombres, porque además es curioso, pero no es el tema de hoy, pero también se sabe que no hay información acerca de los hombres que están en una condición de embarazo con su pareja, ¿no? O sea, esa información no la tenemos porque todo se ha centrado generalmente en estudiarse en el sexo de las mujeres, ¿no? Pero bueno, ese también nos daría para otro tema. Ahí, insisto, tenemos que ir ahí haciendo nuestra lista. Voy a hacer otro comentario de Georgina, sobre todo que después de la salpingoclasia, supongo, hay muchos cambios en el cuerpo, periodo menstrual, etcétera. Bueno, es un comentario al respecto de la persona que nos hacía la referencia a la salpingoclasia, a la salpingoclasia. Creo que, no sé, Iván, qué opina, pero el asunto de por medio aquí, a mí, a lo que me suena mucho, es que hay que estar en una constante reflexión, por lo menos de saber qué es lo que quiero, lo que deseo, lo que me gusta, lo que no me gusta, y eso pues implica mucho autoconocimiento. Sí, sí es el eje medular, ¿no? Lo que nos permite precisamente definir, ¿no? Definir precisamente hacia dónde vamos, ¿no? Qué queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿no? Y eso es información valiosísima. Y cuando no se obtiene esto, bueno, pues sí, algunas personas van dando tumbos, porque finalmente, pues no saben para dónde, si para acá, si para allá, si esto, si no esto, y lamentablemente genera sufrimiento, ¿no? Y pues eso, de eso no se trata, de venir a este hermoso mundo, pues para estarle sufriendo, ¿no? Entonces, y sobre todo, no alargar el dolor, ¿no? O sea, Claro, sería... si de por sí ya la vida no es sencilla, pues tampoco Sí, estamos buscando la manera de que las cosas se hagan más tortuosas, ¿no? así es. Pensando en lo que acaba de señalar, yo sí hago la invitación para nuestra población estudiantil, incluso para la población adulta. No crean que uno porque tiene canas ya sabe muchas cosas, ¿eh? O uno porque No, tiene más años ya sabe más cosas que ustedes, no necesariamente. Nosotros estamos abriendo este espacio del tema de prevención del embarazo, pues para hacer algo que produzca reflexión, porque tampoco lo sabemos todo, ¿no? Y si ustedes tienen dudas, pues tampoco le pregunten a la gente que no sabe
acérquense, pregunten quién les puede proporcionar información, quién les puede proporcionar elementos confiables y que no estén sobre todo señalados con el dedo flamígero de lo prohibido o de lo malo o de La algo culpa. o de la culpa de un tratamiento tortuoso del tema, corran de inmediato de ahí, porque ahí no es donde tienen que buscar información. Hay más lugares donde se puede encontrar. Y bueno, vamos a seguir con el tema y voy a ir a introducir ahora sí que nos vino como algo interrumpido la pregunta de Kenia, que dice, ¿qué es el coito interrumpido? El coito interrumpido es cuando el hombre saca su pene antes de eyacular, ¿no? Para evitar el embarazo. Que en algún momento, pues sí, era una forma, digamos, es una forma de prevenir. El problema es que algunos hombres no identifican el reflejo eyaculatorio. El reflejo eyaculatorio es esa sensación en la que tenemos los hombres de sentir que ya viene, que ya va a haber una inminencia de eyaculación, que no va a haber posibilidades de paro. O sea, es como cuando uno va a estornudar, ¿no? Uno puede anticiparse, ¿no? Para no rociar a la persona que está enfrente y decir, achú, ¿no? Y taparse la boca, ¿no? Con el ángulo inferior izquierdo, interior izquierdo, ¿no? O cuando los hombres no identificamos el reflejo eyaculatorio y no tenemos control sobre él, pues puede identificar la sensación, pero no le da tiempo y eyacula dentro de la mujer. Entonces, el coito interrumpido es eso, sacar el pene antes de eyacular, ¿no? Pero también recuerden que hay un líquido preeyaculatorio que limpia el conducto de la uretra de algunos restos de acidez de la orina. Recuerden que los espermatozoides no soportan la acidez de la orina, ¿sí? Entonces, tiene que haber un líquido preeyaculatorio, ¿no? Donde hay donde van alguna cantidad, claro, no tanta como en una eyaculación, pero van una cantidad importante de espermatozoides y que esa pues es muy difícil poder identificarla. Entonces, si sale este líquido preeyaculatorio que limpia el conducto de la uretra, pues y la persona y la mujer está en sus días de fertilidad, pues seguramente es que puede haber un embarazo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la eyaculación, el coito interrumpido, el evitar eyacular dentro de la vagina de la mujer. Ok, pues vamos a continuar y vamos a ver si llegan más preguntas o más comentarios. Claro que sí. Siguiente, por favor. Siguiente, esa no voy a detener, es igual de concepción. Siguiente. Y bueno, los métodos anticonceptivos, de acuerdo a su eficacia, vamos a encontrar que el DIU de cobre tiene el 99%. Ningún método anticonceptivo tiene el 100%, pero combinados sí tienen el 100%. Entonces, el DIU de cobre y el DIU hormonal tienen el 99%. No me voy a detener en explicar, por eso nos da tiempo, nos da chance de abrir otro espacio para los métodos anticonceptivos. Y bueno, tienen eficacia del 99 y dura de 2 a 10 años, ¿sí? Todos estos métodos, el único que protege de infecciones de transmisión sexual es el preservativo, el condón, ¿sale? Los demás no previenen infecciones de transmisión sexual. Entonces, el DIU de cobre, su eficacia es del 99%. Tiene que ser colocado por un médico y dura de 2 a 10 años. El DIU hormonal, 99, igual de 3 a 5 años. El implante hormonal su eficacia es del 99% y dura 3 años. ¿Sí? Se hace una pequeña incisión. De hecho, me acuerdo que invitamos a una institución, creo que es Instituto de las Mujeres, recuerdo Alberto, en una feria de la salud y se estuvo ahí en la explanada, en la feria de la salud, se estuvo poniendo el implante de manera gratuita. Y luego está el anillo. El anillo lo que evita también es la anticoncepción y es del 91%. El anillo casi no se vende aquí en México, pero sí se puede encontrar y duró un mes. Luego está el parche. El parche es 91% y dura una semana. Y aquí el punto son de los pros y contras, ¿no? De que se tiene que estar poniendo y a veces se cae, ¿no? Las píldoras, el 91% es al día, ¿no? Tiene que tomar todos los días.
el preservativo, el 82%, 82, hay unas informaciones que entre el 82 y el 92%, pero también tiene que ver con la colocación adecuada de la persona. Y a veces pues hay personas muy desesperadas que no se lo ponen bien y es ahí donde viene la falla, ¿no? Y el espermaticida. También está lo que es también está lo que es la parte del condón femenino, que aquí no viene, que también tiene un porcentaje de eficacia del 98%, ¿sí? Nada más aquí, el problema es que es un poco más caro, ¿no? Que un condón. Un paquete vale de 3, vale como cerca de, pues, unos 100 pesos, ¿no? Entonces, pues sí, es más accesible el condón. Entonces, estos son los métodos anticonceptivos y su eficacia, ¿no? Y el tiempo que dura, ¿no? Siguiente, por favor. La fecundidad, siguiente, por favor. Era lo que les hablaba no, perdón, ahí está bien, perdón. El siguiente era yo aquí en mi computadora, perdón. ¿Le puedes regresar a la de fecundidad? Ahí está, ahí tenemos. La tasa global de fecundidad por nivel de escolaridad del 2014 al 2018, vamos a encontrar, ¿sí? Que en ADI, en el 2018, la tasa global de fecundidad de las mujeres con algún grado de primaria es del 2.82 hijos por mujer. Vamos a cerrar 3 hijos por mujer. O sea, estamos viendo aquí que a menor educación se eleva el número de hijos, mientras que las mujeres con algún grado de estudio medio superior y superior disminuye a 1.7, o sea, a 2 hijos, ¿no? Entonces tenemos que con algún grado de primaria aumenta, o sea, aumenta el número de hijos, ¿no? Con algún grado de secundaria, igual, estamos hablando de primaria de 3 hijos, ¿no? Y de secundaria de 2. Mientras que en algún grado de medio superior y superior tiene que ver con un hijo y medio. Pero bueno, vamos a dejarlo en 1, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la educación. O sea, hay una correlación entre la educación, la información que tienen las mujeres, ¿no? Pero la información que tienen las mujeres y el número de hijos que tienen, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Qué pena que no se hace aquí precisamente hacia los hombres, porque pues también, digo, las mujeres no se embarazan por sí solas, ¿no? Y también, como decías, Alberto, pues también investigar acerca de qué pasa con el abandono del proyecto en pareja de tener hijos, ¿no? Y sobre todo que se da muy común por parte de nosotros los hombres, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ya pasamos a lo que es la parte de la anticoncepción de urgencia o de emergencia, ¿no? Vuelvo a repetir, la anticoncepción de urgencia lo que evita es la parte de evitar que se implante el cigoto, un momento que se ha dado el intercambio de material genético, ¿no? Entonces, ¿qué es la anticoncepción de urgencia? Pues se refiere a los métodos anticonceptivos que pueden utilizarse para prevenir un embarazo después de una relación sexual. Se recomienda su uso dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual, pero cuanto antes se utilice, después de la relación, mayor es su eficacia. Y también, ahí te lo pongo sobre la mesa, hablar acerca precisamente de la anticoncepción de emergencia o de urgencia, ¿no? No voy a abundar en esto, no me da el tiempo, entonces por eso. Datos. Siguiente, por favor. La anticoncepción de urgencia puede prevenir más del 95% de los embarazos, 95% de los embarazos, cuando se utiliza dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual, ¿sí? Tiene una eficacia elevada, 95% de embarazos, cuando se utiliza dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual. Siguiente, por favor. Ahí Y bueno, sí, voy a interrumpir porque sí. creo que viene además muy a colación un comentario que nos hacen. Recuerden, muchachos y muchachas, que mucho de esto, del tema que estamos hablando, atraviesa, como decía Iván, sobre el asunto del autoconocimiento. Autoconocimiento del cuerpo, autoconocimiento de qué siento, de cómo siento, de dónde, pero también, aunque suene muy mecanicista, de cómo funciona mi cuerpo. Y ahí es donde viene a colación una pregunta que nos hace Kenia. Primero voy a hacer la de Valeria y después paso con Kenia para ahí terminar con esas preguntas. Valeria nos dice, ¿tiene alguna reacción secundaria si se coloca el DIU? Por el momento ahorita nos contestará Iván si hay una reacción, pero también insistimos, vamos a hacer una transmisión dedicada solamente a los métodos anticonceptivos. Entonces le doy la palabra a Iván y ahorita volvemos con la que nos hace Kenia. Es que eso dependería de cada cuerpo, de cada persona.
Por eso es muy importante acudir precisamente con el especialista o con la persona que va a ser encargada y ella se hará preguntas pertinentes con respecto a edad, peso, ¿no? Es muy importante eso porque yo puedo decir, pues no, pero pues, quizás la condición, la situación, pudiera ser que sí. Entonces, tiene que ver precisamente con cada persona. Por eso la necesidad de acudir a un centro de salud o con un médico, pues de preferencia ginecólogo, que les permita y que les recomiende precisamente el método anticonceptivo para cada persona. O sea, Doctor, ahora sí, aquí es muy importante, digamos, que la atención tiene que ser precisamente para la persona y que pues sea lo que requiera la persona, ¿no? entonces no le haga caso a su amiga o amigo chismoso y mejor No, habla con su ginecólogo o ginecóloga de confianza. Eso así es. era. Y en la segunda pregunta que nos hace Kenia, hace que esto es algo bien interesante y además es algo que es necesario estar señalando constantemente, sobre todo, y no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Ahí voy con la pregunta. Dice, otra pregunta. Cuando las mujeres somos infértiles, días después, no, es que es pregunta, pero Kenia ahí también le faltó un acento. Yo supongo que dice, ¿cuándo las mujeres somos infértiles? ¿Días antes o días después de la llegada de la regla? Es que en Internet la información es confusa. Sí, por eso ni a la amiga chismosa, ni al amigo chismoso, ni a los adultos chismosos, ni al Internet que tiene mucha información, es necesario hacer pues la consulta directamente con quien sabe, que es un doctor, un médico, una ginecóloga, un ginecólogo, una enfermera, alguien que se dedica al asunto de los servicios que ahora en la Ciudad de México, por ejemplo, les llaman servicios amigables, ¿no? Sí. Por eso es importante, ¿no? Pero bueno, cuando hay infertilidad, Lo o que pasa es que también depende de si es regular, ¿no? Si es como relojito, pues son los 3 primeros días, ¿no? Los 3 primeros días después de terminada la menstruación, ¿sí? Son pero, los 3 días en donde no hay posibilidad de embarazo. Pero vuelvo a repetir, tiene que ver con cada persona. O sea, a veces las personas pueden confiar, no, pues yo sí soy regular. Y no, o sea, tienen por eso que acudir. O sea, pero son los 3 días. Bueno, son 5 días, ¿no? Terminada la menstruación, ¿no? El último día de sangrado, se cuenta el siguiente donde no hay sangrado, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si se tiene un encuentro el día 4, ¿no? Recuerden que los espermatozoides pueden durar 72 horas vivos dentro del cuerpo, ¿no? De la mujer. Y entonces, pues por ahí un coladillo, un vivillo, ¿no? Que tenga ahí una colita, un flagelo, ¿no? Muy, muy veloz y que suba, pues, y que se den las condiciones para que entonces pueda haber una ovulación, pues híjole, pues ahí falla, ¿no? Entonces, pero regularmente son los 3 primeros días. Pero esto siempre y cuando la mujer sea regular, o sea, como relojito, ¿sí? Por eso es que nada nos cuesta a los hombres usar condón. Nada nos cuesta. Nada les cuesta exigir condón. Ah, ¿no quieres? Híjole, pues qué pena. Pues entonces no hay. No hay, no hay esta cereza del pastel. Puede haber arrumacos, puede haber cachondeo por encima de la ropa, puede haber cachondeo con ropa interior, pero pues, ¿qué crees? Pues no, no hay. Oye, pero es que si no, no te voy a, no te voy a seguir viendo. Ah, pues hijo, qué pena, ¿no? Por eso la parte del autoconocimiento, de la valoración, para evitar estos chantajes baratos de que la prueba de amor, ¿no? Es que no se siente lo mismo. Y de veras, créanme, señoritas, compañeras, no pasa nada si sus parejas no llegan a tener un coito con ustedes. Se pueden autoerotizar ellos o ustedes mismas erotizarse, pero sin que haya el coito. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y vuelvo a repetir, esto también genera más cachondeo, más encuentro y globaliza el erotismo. El que podamos cambiar las formas
y cambiar realizados y poder globalizar. 2 metros, 2 metros cuadrados de piel tenemos. O sea, ¿será que solamente en esta parte de los genitales sintamos? No, sentimos en esos 2 metros cuadrados. Tenemos terminaciones nerviosas, en la espalda tenemos gran cantidad de terminaciones nerviosas. Es cuestión de volvernos como estos exploradores del erotismo y buscar otras partes que también son placenteras. Perdón, ya. Ahí está la invitación también y la reflexión para que ante el encuentro con otra persona siempre está de por medio la posibilidad de elegir. Y yo también añadiría, si el otro o la otra se enoja, pues es problema de ellos. Pues el asunto de uno es cómo se hace responsable de eso que quiere elegir o no. Y bueno, los otros tendrán que hacerse responsables de su enojo, de su frustración, de todo lo que les pase por la cabeza, ¿no? Ahí es donde hay que señalar que somos personas diferentes, aunque a veces nos vendan, tal vez muchos de ustedes no la conocen, o sí, esa canción de tú y yo somos uno mismo, pues no, o No, sea, diferentes, ¿no? Y eso es también lo que nos permite tomar distancia y diferir y elegir otras cosas. Pero bueno, sigamos adelante con así esta es. Y presentación. bueno, se puede recurrir a la anticoncepción de urgencia o de emergencia en las situaciones siguientes. Después de la relación sexual, sin protección, cuando pueda haber fallado la anticoncepción o los anticonceptivos se han utilizado incorrectamente. Y en caso de agresión sexual, si no se cuenta con la protección de algún anticonceptivo. Tienen ustedes el derecho, ¿sí? Nadie les puede negar. Lo que sí es importante es la pastilla de emergencia o de urgencia no es un método, no es un método que se tenga que usar regularmente. Se puede hacer 2 tomas al año, nada más, porque si no pierde su efectividad, ¿sí? Entonces, sí es muy importante. Entonces, siguiente. Regímenes recomendados por la OMS de las píldoras anticonceptivas de urgencia son el acetato de ulipristal, lobonogestrel o anticonceptivos orales combinados, ¿no? Anticonceptivos orales combinados que contienen etinil, lestradiol y lobonogestrel, ¿sí? No quise, vuelvo a repetir, nos da para otro tema y puede, donde se explique exactamente las dosis y todo esto, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo va a actuar la píldora de emergencia? La píldora de emergencia no es abortiva. Lo que va a hacer es retrasa la ovulación, ¿sí? Retrasa la ovulación. Y 2, evita que el espermatozoide y el óvulo se unan alterando las paredes internas del útero. O sea, no permite la anidación en caso de que haya la fecundación del cigoto, ¿sí? Entonces, no es una pastilla abortiva, es una pastilla que retrasa ovulación y que impide y que altera las paredes internas del útero para que se evite la implantación del cigoto. Siguiente, por favor. Y este es una siguiente, es un excelente ejemplo de cómo explicar cómo actúa la píldora de emergencia. Entonces, dice, la OMS recomienda la píldora de emergencia para anticoncepción y lo ideal es que la mujer tome una sola dosis de esta píldora en los 3 días posteriores, 75 horas antes, ¿sí? A la relación sexual sin protección, ¿ok? Entonces, hay muchas marcas. Aquí solamente estamos ejemplificando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Primero y segundo efecto es no permite aquí, ahí sí me puedes ayudar, Omar, señalando la parte azul, en donde está el ovario y los espermatozoides. En la parte azul están las trompas de falopio, el lado mío izquierdo. En donde dice arriba, al ladito del 2, ahí está, gracias. Lo que va a hacer es impedir, no permite la unión del óvulo y el espermatozoide, ¿sí? Y inhibe y posterga la ovulación en caso de que no se, de que no se dé la fecundación. Inhibe o posterga la ovulación e impide también el paso de los espermatozoides, ¿sí? En la parte del cervix, de la vagina. Está abajito en la parte de abajo, ¿no? Y en la parte de rojo, el tercer efecto es no permitir la unión del óvulo y el espermatozoide. O sea, son 3 procesos diferentes, ¿sale? Ese es como actúa, es la forma como actúa la píldora de emergencia, ¿sí?
Los efectos secundarios, pues sí, puede causar dolores de cabeza, vértigos, náuseas, mareos y alteraciones con el ciclo menstrual, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Pero a mí me gustó mucho esta diapositiva para explicárselas y ver que, bueno, obviamente no es una pastilla abortiva, porque se maneja esta información. Lamentablemente se desvirtúa y se dice que es una pastilla abortiva. No, evita la fecundación. Evita la fecundación al inhibir y postergar la ovulación, impide el paso de los espermatozoides y no permite la unión del óvulo y el espermatozoide. Que les quede muy claro. Siguiente, por favor. Entonces, todas las mujeres y las niñas que corran riesgo de un embarazo no deseado tienen el derecho a la anticoncepción de urgencia. Todas, nadie les puede prohibir. Ahí está la liga, donde pueden tener más información con respecto a esta píldora de emergencia. Pueden buscar también en la OMS, buscan OMS, píldora de emergencia, y pueden encontrar más datos. Es información científica y confiable, ¿sale? Para que tengan más detalles. Siguiente. Y bueno, para ir terminando y cerrando, es muy importante reforzar las estrategias de educación sexual integral a las que México se ha comprometido, particularmente en la Declaración Ministerial de Prevenir con Educación este tema de la sexualidad. Es un compromiso de México, de nuestro país, y ha firmado, ha firmado compromisos para precisamente generar estas estrategias. Y por último, bueno, siguiente, por favor. Tener libertad es una responsabilidad. Ustedes tienen ese derecho de libertad, pero también implica una gran responsabilidad, ¿no? Como decía el tío del Hombre Araña, ¿no? Tener un gran poder, ¿no? Genera una gran responsabilidad. Bueno, pues esto, una frase que me ayudó a hacer mi hijo. Entonces, creo que tener libertad es una gran responsabilidad. Siguiente, por favor. Y creo que ustedes hoy lo saben, como miembros de una gran comunidad y de una gran institución, el Instituto Politécnico Nacional. Yo quedo atento a sus comentarios, a sus preguntas, a lo que ustedes indiquen. Estoy para servirles y vuelvo a agradecer, Alberto, la posibilidad y el espacio que brindas en este conversatorio. Muchas gracias. Gracias. Por mi parte sería todo. Gracias. Siguiente diapositiva. Gracias. Perdón. Les dejo mi correo electrónico si quieren hacerme alguna pregunta, consultar alguna cita, cualquier cosa que necesiten, estoy para servirles. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias por la presentación, Iván. Vamos a terminar ahí con algunas preguntas que han estado llegando. Y pues sí, ahí hasta al estilo de tiras cómicas, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y pues sí, pero la responsabilidad o el gran poder no solamente es, como decían, la libertad o decidir tener una o el hecho mismo de la relación coital con otra persona. Creo que muy de acuerdo a lo que nos ha expuesto Iván, la gran responsabilidad o el gran poder es el autoconocimiento y a su vez se convierte en una gran responsabilidad hacernos de ese autoconocimiento y ponerlo en práctica para elegir lo que queremos o no. Y eso es algo que no solamente ustedes como jóvenes y como adolescentes y jóvenes pasan, sino en ese momento o en esa etapa de su vida, sino todos a lo largo de toda la vida, ¿no? Y eso es parte de ir avanzando y de ir creciendo más allá de que a uno le salgan canas o no. Pero bueno, vamos a pasar ya para ir cerrando e ir contestando algunas dudas. Samuel nos pregunta si la escuela proporciona este tipo de citas. Yo les recordaría a toda nuestra comunidad estudiantil que por ser estudiantes del instituto tienen ya acceso a servicios médicos. El servicio médico, que en este caso es del Instituto Mexicano de Seguridad Social, ese instituto nos proporciona, cuando estamos afiliados, este tipo de servicios, ¿no? Lo que también se ha denominado servicios amigables de salud sexual o servicios amigables o servicios de prevención en materia de salud sexual. También los pueden encontrar en su clínica, en donde deberán estar afiliados para muchos servicios, no solamente
el que corresponde a la sexualidad. También ahí les hacen donativos o les regalan condones o los métodos anticonceptivos para hombres y mujeres. Entonces es importante que tengan presente que de este tipo de servicios ustedes ya pueden hacer uso, ¿no? Miriam, no, es Mariam. Mariam nos pregunta, cuando se tiene la primera relación sexual, ¿es normal sangrar? Insisto, tenemos que hacer un programa de mitos, de entrada es no, pero en serio que tenemos que hacer ese programa acerca, o programar esta intervención acerca de los mitos alrededor de la sexualidad, porque además de que les aseguro que nos vamos a divertir mucho, vamos a aprender mucho. Y seguramente conforme pasan las generaciones, pues van cambiando algunos mitos, otros no, otros son muy añejos, pero es importante que cuando uno se divierte con eso. Magal, ¿cuánto tiempo se puede alargar la fecundación desde el coito hasta confirmar un embarazo? Creo que está hablando de dos procesos, ¿no? Una Sí. del coito y la fecundación y otra ya la gestación del embarazo. Ahí en los tiempos de fecundación, pues en realidad son horas o días, pero ya el proceso de fecundación, el proceso de embarazo, pues son 9 meses, en algunos casos 6, 7, 8 meses, pero para que lleva un producto o un ser humano en desarrollarse en su totalidad. Georgina Ramírez, no es cierto, ya me perdí. David, ¿cuánto tiempo tarda en fecundar el óvulo, el espermatozoide? Pues en un instante, diría yo, ¿no? El asunto es que eso se mantenga y que pueda formarse el cigoto y que pueda desarrollarse ahí el embrión y todo el proceso que dura aproximadamente 9 meses. Ramírez, si una mujer y un hombre se frotan y el hombre eyacula fuera de la vagina, ¿el embarazo es posible? Si ella estuviera en sus días fértiles y si conoce su cuerpo, bueno, lo que pasa es que cuando las mujeres están en sus días fértiles se llama un moco cervical. Es con la consistencia de un moquito. No huele ni nada, pero es transparente. Ese moquito cervical, lo único que es, bueno, voy a hacer la analogía, es como una super gran carretera que no cobra cuota y que si llegara a escurrir, ¿no? Si llegara a escurrir y entonces tenemos unos espermatozoides muy, muy entusiastas y hacen contacto con esa supercarretera, sin duda que van a tener vía libre hasta el cuello del útero y de ahí van a subir y van a nadar. Por eso es importante, pues, a ver, hay necesidad quizás con ropa interior, ¿no? Y pues tener el papel, pues papel para que no escurra hasta la vulva, ¿no? Porque vuelvo a repetir, si está el moco cervical, si está en sus días fértiles, pues va a ser, digamos, esa supercarreterazo con 8 vías sin peaje y pues va a subir hasta donde tengan que subir, a fecundar. Entonces, lo mejor es pues tener papel para que evitar o decirle al compañero pues que pues no necesariamente tenga que eyacular ahí, ¿no? Ahí pues está la mano también, ¿no? O sea, creo que puede utilizar la mano para que no escurra en lo que es la parte de la ay, recuérdame, se me fue el nombre. No, de la vagina, es que dijo, no. La pregunta es, ¿sí? ¿Si escurre hacia la vagina? Es que no recuerdo. Sí, ahí dice, si una mujer y un hombre se frotan y el hombre eyacula fuera de la vagina, ¿el Ok. embarazo es posible? Fuera de la vagina, pues no, pero era lo que decíamos. Si él no tiene el control sobre la eyaculación precoz, perdón, la eyaculación precoz, sobre eh, el, el líquido preeyaculatorio, ¿no? O sea, no tiene el control, o sea, no puede saber, o sea, no se siente, o sea, no lo sentimos los hombres, o sea, el líquido preeyaculatorio, vuelvo a repetir, tiene que ver con limpiar, su función es limpiar el, la parte ay, se me fue el nombre, hace El ratito. conducto, ¿no? Gracias, perdóname, sí. El conducto urinario, ¿no? Entonces, la uretra, o sea, tiene que limpiar. Entonces, eso es lo que no controla. Entonces, si se sale y eyacula afuera, pero él no se dio cuenta que hubo un líquido preeyaculatorio, pues seguramente ahí sí puede embarazar.
pero supongamos que sale y eyacula en la pelvis de la mujer y escurre, pues seguramente puede haber, y sobre todo si está en sus días fértiles. Si no estos son días fértiles, no, pero pues para qué jugarle, ¿no? Magali nos pregunta, ¿qué hacer? Además, esta es una pregunta interesante porque nos la hace una mujer, pero nos está haciendo referencia no a una condición de una mujer, estoy suponiendo, pero sí a una condición de un hombre. Dice, ¿qué hacer o a dónde acudir si se padece un miedo muy intenso a embarazar a la pareja? Considero Ujú, que evitar un embarazo es correcto si no se está preparado o no se desea, pero ujú. tenerle miedo al acto sexual es algo distinto. Está usted en cosas muy ciertas, Magali. Una cosa es el asunto del embarazo, pero el embarazo no se sabe, pues hasta que se sabe, pues. Y otra, el asunto del encuentro con otra persona o del encuentro coital o de un encuentro erótico con una compañera o compañero, que es cosa distinta. Creo que la siguiente intervención que podamos hacer, vamos a comenzar como ahorita ustedes están terminando, es decir, con las preguntas, porque Sí, aunque nuestro tema es de prevención del embarazo, las preguntas que están haciendo tienen que ver precisamente con todas las cosas que suceden antes de un embarazo. O sea, en qué momento una mujer menstrua, qué pasa si hay un sangrado o no hay un sangrado, qué pasa si alguien eyacula en un lado o en otro. Ese tipo de cosas son, por eso les insistíamos mucho al inicio, necesarias para que esto pueda tener pues una dinámica distinta, ¿no? Y creo que las preguntas sobre todo son las fundamentales para que esto también se vaya, para que podamos ir deshebrándolo y para que también ustedes puedan tener información y puedan consultar otro tipo de fuentes. Y si no lo conocemos, pues le preguntamos a alguien más, ¿no? Ese es... yo le puedo decir, pues puede acudir con nosotros. Si gusta hacer una cita, pues pueda ahí que nos envíe sus datos y nos ponemos en contacto con ella, ¿no? Por medio pues, del departamento, con gusto. O sea, y eso es algo común que pasa. Pero por eso este miedo puede ser transitable si tiene la información adecuada. O sea, es válido tener miedo, pero también es válido que se haga de recursos y que tenga esta información para que pueda ver que sí puede haber un embarazo siempre y cuando no tome las debidas precauciones, como lo hemos mencionado, ¿no? O sea, para que ocurra un embarazo, tuvo que haber omisión de cosas o de un proceso de cosas. Para que no ocurra, pues tuvo que ver que se siguió un proceso de autoconocimiento, de autocuidado, ¿no? Y de conocimiento de métodos anticonceptivos. Entonces, eso es muy importante. Volvemos a lo que empezamos. Información, conocimiento, prevención. Nos dice, si se tiene mucho cuidado en el líquido preseminal o El preyaculatorio, preyaculatorio. ¿la posibilidad de embarazo sigue existiendo? Dice, no, a ver, dice, ¿la posibilidad de embarazo sigue existiendo? ¿Una alta posibilidad de embarazo? Yo diría que no, porque ya tuvo mucho cuidado, pero si tiene mucha duda, entonces yo creo que no hay mucho cuidado, ¿no? Así es. Es que precisamente, o sea, el coito interrumpido se utilizaba en otros tiempos, ¿no? En otros tiempos se utilizaba. Pero ahora que hay condón, o sea, ¿cuál es la negativa de nosotros, los hombres, en usar condón? O sea, el punto es ese, o sea, es como querer darle la vuelta, o sea, a ver, tienes una herramienta, utilízala, es más sencillo, te evitas de problemas. O sea, ¿para qué darle la vuelta? Que te la quieres pasar bien, te quieres divertir, usa condón. Te la quieres pasar mal, quieres meterte en responsabilidades que no quieres, pues adelante. O sea, a lo mejor tendríamos que hacer otro programa, ¿no? Otro conservatorio de la actitud negativa de los hombres a usar un condón. Sí, Y tendría es una intervención. mejor, y porque cuidamos a la pareja. Pero solamente, ahora sí, y no por un asunto de exclusión negativo, sino pensar, es un tema muy recurrente en la negativa Sí. del uso del condón. Incluso vamos, yo espero que alguien esté tomando nota ahí en la producción que tenemos, que vamos, ¿no? Diana Franco dice, ¿qué pasa en el cuerpo de la mujer o qué efectos secundarios si se toma más de 2 veces la pastilla de emergencia? Lo que va a pasar es que, bueno,
antes de lo que pasa en el cuerpo de la mujer, lo que pasa es que deja de tener la efectividad de la pastilla, ¿no? Y ya después de ahí, pues vienen otras cuestiones, ¿no? Pues sí, dolores de cabeza, ¿no? Puede alterar en algún momento el, el sangrado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. O sea, sí hay efectos, pero también, pues, la pastilla pierde su efectividad, ¿no? Entonces, pues, no es un método anticonceptivo, es una prevé, o sea, es de emergencia, es lo último, porque lo último, o sea, para el embarazo es ¿cómo se llama? Evitar el embarazo, ¿no? O sea, y es la interrupción legal del embarazo. Pero, o sea, para eso se tuvieron que dejar de hacer muchas cosas en ese proceso. Información, ¿no? Autoconocimiento, métodos anticonceptivos, autocontrol, o sea, y hasta el último, o sea, la última posibilidad para evitar un embarazo, pues es la interrupción del embarazo, que es otro tema, ¿sí? Y que en la Ciudad de México, pues está permitido hasta las 12 semanas y que es gratuito en las clínicas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es otro tema. Entonces, ese es el punto. O sea, ¿qué pasa? Que tenemos que llegar hasta no, o sea, vuelvo a repetir, si tú, hombre, me estás escuchando, pues cuida a tu pareja. Así como nos ponemos bueno, no todos, ¿verdad? Pero así como nos ponemos el cubrebocas, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, vamos a cuidar a nuestra pareja. Es más sencillo que el hombre se ponga el condón a que la mujer esté usando las pastillas, los parches, las inyecciones, los implantes, el DIU, ¿sí? Porque bueno, falta muy poco para que exista la inyección o la pastilla de anticoncepción por parte de los hombres. A ver cuántos hombres no las tomamos, porque a lo mejor va a decir, es que no siente lo mismo. Siento como que ya perdí potencia. Y no, pues o sea, pues no, o sea, tiene que ver con también autocuidado hacia mi pareja, ¿sí? Y también pues, mi autocuidado. Sé que no voy a estar dejando hijos regados y que no tengo ahorita para mantener un hijo. Y que si tengo un hijo, pues seguramente me la voy a pasar bomba, ¿no? Porque pues voy a tener que trabajar, estudiar y alguien me tendrá que cuidar al chamaco, ¿no? Al hijo. Pues bien, hay muchos temas de los que tenemos que hablar antes. Viene muy a colación con el tema de hoy, ¿no? La prevención del embarazo, pues nos ha abierto el panorama a toda una serie de temas que es necesario hablar antes incluso de hablar de embarazo, ¿no? O sea, antes de hablar de embarazo, hemos podido hablar de autoconocimiento, de autorregulación, de autoconocimiento, ya dije autoconocimiento, de identificar las sensaciones que tengo, de hacerme responsable de esas sensaciones, de conocer métodos, de conocer información, cómo funciona mi cuerpo. O sea, hay toda una cosa interesante, toda una serie de temas interesantes que podemos pensar. Yo también recordaba que el asunto de la escuela, y eso también es algo que hemos venido hablando en esta jornada de orientación juvenil, el asunto de la escuela permitía a ustedes pues estar más en contacto ahí con otras personas y con otras formas de vivir y con otras formas de resolver problemas e incluso con otros problemas que tienen que ver con estos temas, ¿no? Ahora, el asunto de cómo encontrar información creo que se complejiza un poco más porque el Internet no es todo, ¿no? También, como lo comentaban, hay información que puede generar mucha confusión, hay demasiada información, hay información que es excesivamente explícita, como el caso de la pornografía, que no es la realidad, hay información que está muy alejada de la realidad y parece fantasía. Entonces hay que tener cuidado con toda esa cantidad infinita, tal vez, de información, pero, insisto, ¿no? Una de las intenciones de este trabajo, pues, es crear un espacio en donde podamos hablar y dialogar acerca de estos temas. Y bueno, ya para finalizar, Ramírez dice, por ejemplo, yo tengo, yo tengo periodo cada 2 o 3 meses. Si me llegara a embarazar, ¿cómo sabría
¿Cómo sabría que lo estoy si soy irregular? Claramente en los primeros meses para poder tomar acciones. Ahí, Ramírez, la sugerencia primera pues sería empezar a hacer una cita con un ginecólogo para saber por qué el asunto está tan irregular. Antes de esperar otra irregularidad más grande, pues hay que ver primero la primera irregularidad, o sea, qué está pasando en su cuerpo. ¿Es algo normal? ¿No es algo normal? Pero pues nosotros no lo vamos a poder saber porque no somos ginecólogos. Podemos suponer que hay algo irregular porque generalmente los ciclos menstruales son mensuales, ¿no? Entonces ahí la invitación para que acuda con un ginecólogo. Y también Y en algún quizás, punto invitar perdón, sumar a lo que estás diciendo, que me parece muy importante, pero también es, si tuve un encuentro sin protección y soy irregular, pues sí sería importante que pudiera estar, digamos, bien consciente de que si soy irregular, lo que menos me conviene es tener encuentros sin protección. a Entonces, esa es la forma en que en que la compañera Ramírez puede anticiparse, ¿no? Prevenir, por eso la prevención es anticiparse. Si sabes que eres irregular en tu periodo, es importante que tu compañero o tu pareja use condón. De esta manera te cuidas tú y él te cuida. Eso es muy importante, compañera, porque entonces te deja toda la responsabilidad. Y perdón, o sea, pues es importante que también ustedes nos ayuden pues también a que los hombres pues también tengamos vela en el entierro, no es solamente ustedes, o sea, también que se hagan responsables, ¿no? Y sobre todo porque vas a compartirte, vas a compartir algo importante para ti, entonces pues que también el compañero le eche ganas, ¿no? Y que se ponga condón para que también te proteja, o sea, sobre todo en esta situación, ¿no? muy a propósito de la transición o el momento que estamos viviendo de esta pandemia, el cubreboca es el nuevo condón, pero también queda Así claro es. así como con el condón, hay toda una serie de resistencias para usarlo. Hay gente que lo usa mal, hay gente que no, hay gente que se lo pone en la cabeza o en la barbilla o en el cuello. A veces así termina el condón, pues entonces podemos explicarnos Así es. otros fenómenos, ¿no? Entonces, muchachos y muchachas, pues hay que estar sobre todo atentos a toda esa información que podemos encontrar, a dialogarla, a compararla, a criticarla y a abrirle espacios como estos. Se nos han ido prácticamente 2 horas de este tema y nos han salido como 5 temas de más, entonces vamos a empezar a trabajar sobre esos temas. Por el día de hoy, pues agradecerles su participación, recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales, del canal de YouTube, a través de los correos, a través de este chat y agradecerles su participación y también agradecer la participación del licenciado Iván que nos ha hecho esta exposición con información que remite a información científica, a información estadística, a información que tiene que ver o que nos puede dar también un poquito más de luz para saber cómo se comporta la población juvenil en ciertos momentos y en el caso de ustedes, pues volver a invitarlos a que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas y sus sugerencias, por favor, porque esto lo estamos haciendo pues para ustedes y si ustedes no nos dicen si esto está de flojera, pues no vamos a saber, ¿no? Entonces les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, que nos hayan acompañado casi 2 horas. Esperamos estar con ustedes. Bueno, de hecho, vamos a estar, hoy nos vamos a ver por la tarde-noche. Va a estar bastante interesante porque hablaremos con alguien, hablaremos sobre los retos que implica la educación virtual. Nos estarán acompañando maestras que conocen de redes sociales, maestros que conocen de educación y bueno, esperamos que también nos puedan acompañar. Iván, Perdón, Alberto, ya por último, había una pregunta que leí rápido. No hay una vacuna para la infertilidad en hombres. Yo hablé de anticoncepción, que está en este proceso de trabajarse. Entonces, no hay como tal, gracias a ti, compañera Ramírez, no hay como tal una vacuna para la infertilidad. No, no, de eso, lo que se está trabajando es un método anticonceptivo para hombres. Perdón, disculpa por interrumpir. no, está bien. Gracias por la pregunta. Gracias a Gael Sánchez por
por el reconocimiento. Gracias, Ramírez, también por sus preguntas y por su tiempo. Gracias a todas las demás personas que nos han hecho compañía. Agradecemos sus comentarios y sugerencias. Que tengan bonita tarde. Vayan por un chocolate que hace frío. Quédense en su casa. Que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.